Bien, continuando con la serie de videotutoriales de la asignatura Cálculo 1, hablaremos ahora sobre el tema aplicaciones de la derivada. Específicamente, vamos a abordar lo que es los extremos de una función y los extremos absolutos relativos y los puntos críticos, números críticos. En este caso, y la búsqueda de esos extremos en un intervalo cerrado. Esto lo pueden encontrar en el texto básico, capítulo 3, tópico, en este caso 3.1. Como expresa en el texto, hay que determinar, en este caso, que es un extremo. Aquí estamos hablando del máximo y el mínimo de una función en un intervalo dado. Dice que son los valores extremos o simplemente extremos de la función en ese intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo se le llaman también el mínimo absoluto y el máximo absoluto de la función en el intervalo. Por teorema dice que los valores extremos se definen como si f es una función continua, lógicamente derivable en un intervalo cerrado, a, b, entre paréntesis, entonces la función alcanza un valor máximo y también un valor mínimo en ese intervalo. Ahora bien, por definición, es importante determinar si el intervalo, en este caso, en ese intervalo de análisis, la función tiene un máximo y un mínimo relativo. Entonces, se dice que se define si existe un intervalo abierto que contiene a un punto C en el cual la función evaluada en C es máximo, entonces la función evaluada en C se llama un máximo relativo de la función. Si existe un intervalo abierto que contiene a C y en el que la función evaluada en ese valor C es mínimo, entonces a FC se le llama un mínimo relativo a la función. Por ejemplo, en esa página del texto, observen el margen izquierdo, aparece la función x cuadrado más 1. En este caso, observen que acá, en este valle, hay un valor mínimo en 0,1. Y en este punto, específicamente, estamos hablando del intervalo de menos 2, menos 1 a 2, en el intervalo cerrado, en este punto habrá un valor máximo en el punto 2,5. En el caso de la función, que aquí observen que aparece aquí el puntito rellenado, aquí aparece un puntito no rellenado, entonces significa que ahí no hay un valor mínimo en ese punto del intervalo. Y por ejemplo, acá tenemos que igualmente acá abajo, que observamos que en comparación con esta parte de la gráfica, no hay un valor mínimo, no incluye ese punto. Entonces, se pone en el caso, el ejemplo número 1, en el texto, dice que calcular la derivada en cada uno de los extremos relativos que se indican en la figura 3.3. Vamos a ver más adelante que se utiliza el criterio de la derivada para poder determinar si en este caso hay un punto crítico y lógicamente si hay un máximo o un mínimo en un intervalo determinado. Entonces, la función dada es esta, f de x igual a 9, x cuadrado menos 3 sobre o entre x cubo. Observen acá, para poder derivar esta función y aplicar el criterio de la primera derivada, como más adelante, este es el numerador y este es el denominador. Recuerden que la regla del cociente plantea que es el denominador por la derivada del numerador. En este caso, la derivada de x cuadrado menos 3, 2x por 9, 18x, menos el numerador, que es todo esto, por la derivada del denominador, la derivada de x cubo, por la regla de la potencia, es 3x cuadrado. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado, o al cuadrado del denominador. O sea, aquí tenemos, en este caso, una potencia, acuérdense que se multiplican los exponentes, 3 por 2 son 6, acá arriba tenemos x a la 3, simplificamos con x a la 6, nos queda x a la 4, cuarta potencia. Entonces, analizando en el punto 3,2, si lo vemos en la gráfica, esta es la figura 3, dice que es la figura 3.3, en este caso, esta es la figura 3.3.
ahí se observa en la figura que en este punto hay un máximo relativo para esta función, que en este caso es 9 por x cuadrado más 3 sobre x cubo. Continuando con el ejemplo anterior, dice que en el punto 3,2 el valor de la derivada de la función cuando x vale 3 es 0. O sea, la derivada de la función, esta derivada, cuando, eh, cuando x va a 3 es igual a 0. En este caso, o sea, evaluando la derivada de la función en 3, se iguala a 0. Entonces, en x igual 0, la derivada de la función, en este caso, habría que determinarla. Esto vamos a continuarlo más adelante. Antes de explicar con detalle esta parte, veamos lo que se define por punto crítico o número crítico. Dice una nota en el texto que la derivada en los extremos relativos o es nula o no está definida. Los valores en los cuales, de x, en los cuales en esos puntos especiales se llaman números críticos o puntos críticos. Entonces, un número crítico o un punto crítico dice que por definición sea f una función definida en un valor c si la derivada de la función en c es igual a 0, o si la derivada de la función no está definida en ese punto, se dice que c es un número crítico o un punto crítico de la función. Por ejemplo, acá, en esta función, observen que aquí está eh, el extremo está punteado, dice que la derivada de la función no está definida en ese punto. Igualmente acá eh, eh, dice que hay un punto crítico de la función en ese. Entonces dice que los extremos relativos solo ocurren en los puntos críticos. Si f, la función, tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en un valor c, ese valor c es un número crítico de la función. Y bueno, ahí se hace un análisis de la búsqueda de los extremos en un intervalo cerrado. Entonces, un intervalo cerrado, A como B, dice, para hallar los extremos relativos de una función continua en un intervalo cerrado, A como B, entre paréntesis, entre corchetes en este caso, debe procederse de la siguiente manera. Primero, primer paso, hallar los números críticos, los puntos críticos de la función en ese intervalo cerrado. Segundo, evaluar la función en cada punto crítico, en este caso, evaluar en el extremo A, en el extremo B del intervalo. Tercero, evaluar la función en el punto crítico A y en el punto crítico B. Y cuarto, él dice que el más grande de todos esos valores es el máximo, el más pequeño de todos esos valores es el mínimo. Y ahí ponen un ejemplo en el texto de búsqueda de un extremo de una función en un intervalo cerrado. Dice, hallar los extremos de la función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x cubo en el intervalo cerrado de menos 1,2. Entonces dice que antes que nada o de nada específicamente derivamos la función. Tenemos la función, de nuevo, la función original, como ponen ahí, f de x igual a 3x a la 4 menos 4x cubo, la derivada de esa función, aquí aplicamos la regla suma, y en este caso, en este término aplicamos la regla de la potencia, 4 por 3, 12, me queda 12x cubo, menos derivada de esta función, aplicamos nueva regla de potencia, me queda 12x cuadrado. Ahora, en este caso, dice para hallar los números críticos, los puntos críticos de la función, si es que hay que buscar los valores de x en los cuales la primera derivada de la función es nula, o sea, es cero, o en los cuales la primera derivada no está definida. En este caso, igualamos la primera derivada, la igualamos a cero, para ver si existe un punto crítico o más puntos críticos. Entonces, hacer primera derivada igual cero, o sea, lo que ustedes encontraron con primera derivada lo igualan a cero. Observen acá, lo que hicieron fue sacar factor común entre la x cubo y x cuadrado, y la factor común, en este caso es el 12, me queda este término entre factor común, se simplifica, me queda una x, menos este término entre factor común, me queda 1, igual a 0, entonces esto es igual a 0, es como que pasemos esto para acá, dividiendo, me queda 0 entre esta expresión, me da 0, y me queda, es que para qué valores estos factores son igual a 0.
Entonces, igualamos a 0, 2x cuadrado igual 0 es cuando x vale 0 y x menos 1 igual 0 cuando x vale 1. Entonces, los números críticos son 0 y 1. Entonces, dice, como la primera derivada está definida en todo valor de x, o sea, aquí no hay ni un valor de x para los cuales esta se indefina, entonces concluimos que estos son los números críticos de la función. Ahora, evaluando, como dice aquí la estrategia, vamos a evaluar en los puntos críticos, los números críticos, evaluando la función en ellos y en los puntos terminales del intervalo. Los puntos terminales del intervalo son los que me dan menos 1,2. O sea, son este A y este B. A vale menos 1, B vale 2. Y los puntos críticos son 2, por ejemplo, X1, 0 y X2, 1. Por eso aquí hacen una tablita que evalúan la función en el punto extremo izquierdo, o sea que es menos 1. Evalúan la función en el punto extremo o terminal que le llaman derecho, en este caso es 2. O sea, la función no es esta derivada, la función es esta. Cambiamos aquí la x por menos 1, aquí menos 1, y dice que da 7. Y después cambiamos la x, acá en la función cambiamos la x por 2 y dice que da 16. O sea que la función evaluada en menos 1 me da 7 y la función evaluada en 2 me da 16. Ahora, bien, ahora hay que evaluar la derivada de la función en los puntos críticos, los números críticos. Hay dos puntos críticos, el 0. Entonces, en este caso evaluaron la función en esos puntos críticos. La función evaluada en 0 nos da 0 y la función evaluada en 1 dice que da menos 1. Entonces acá en menos 1 hay un mínimo y en este valor, en 16, hay un valor máximo que lo podemos observar en la figura que aparece en el margen izquierdo. O sea, la función dada es 3x a la 4 menos 4x cubo. Observa aquí en este punto hay un mínimo. Aquí hay otro mínimo, pero aquí hay un mínimo y en este punto hay un valor máximo de esa función. Dice que nótese que en la figura 3.5 el número crítico x igual 0, en x igual 0, aquí aparentemente hay un mínimo, pero aquí es como que esté plano. En x igual 0 no da ni mínimo ni máximo relativo, lo cual significa que no se cumple el recíproco del teorema 3.2. En otras palabras, los números críticos de una función no siempre corresponden a extremos relativos. En este caso, el extremo relativo es este y este otro extremo. Aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo de esta función. Vamos a terminar acá, ¿verdad? Para poder pasar al siguiente video.